Bueno, buenas tardes. Diana, ¿se escucha bien? Diana, ¿se escucha bien? ¿Sí? Ok, bueno, acá no. Bueno, esta es la cuarta reunión del año del ciclo de análisis de coyuntura que organiza el Centro de Economía Aplicada de esta universidad. Mi nombre es Jorge Ávila y yo estoy a cargo del Centro de Economía Aplicada de la universidad. El ciclo de análisis de coyuntura es una de las tantas actividades que tiene este centro y el propósito de este ciclo, que está a cargo de Guillermo Laborda, él es el reportero experimentado y que nos ayuda a determinar títulos y subtítulos y a buscar invitados, tiene por objeto, me refiero a este ciclo, tiene por objeto a entrevistar personalidades destacadas del ámbito político y económico. Nuestro invitado en esta ocasión es el secretario de Gobierno de Energía, o de Energía del Gobierno, ¿no? Secretario de Gobierno de Energía de la Nación, que es el licenciado Gustavo Lopetegui, a quien le agradecemos especialmente la deferencia que nos ha prestado, el hecho de que haya hecho un espacio en su apretada agenda para asistir en estos días complicados que vive el país. El reportaje, como adelanté, va a estar a cargo de Guillermo Laborda. El título del reportaje es La energía en la Argentina y sus perspectivas, que a su vez reconoce 5 subtítulos. El primero es El apagón del pasado 16 de junio, determinación de sus responsables. El segundo subtítulo es Evaluación del desempeño energético del país, compromisos cumplidos y desafíos pendientes. El tercero es Exportaciones e importaciones. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede con el gas licuado? El cuarto título es, o subtítulo es, ¿Qué esperar de Vaca Muerta? Y el quinto subtítulo es Situación de las energías renovables. Gustavo Lopetegui, que es secretario de Gobierno de Energía, obtuvo títulos de Contador Público Nacional y de licenciado en Administración en la Universidad Argentina de la Empresa. Luego se graduó de máster en negocios en la Escuela de Negocios de IESE de Barcelona. Fue asesor presidencial hasta hace algún tiempo, luego fue coordinador de políticas públicas de la Jefatura de Gobierno de la Nación, en tanto que Guillermo Laborda se recibió licenciado en Administración de Empresas en la Universidad Católica Argentina, luego obtuvo un máster en Economía en esta universidad y fue durante 25 años secretario de redacción de ámbito financiero. El plan de trabajo es el siguiente. En los primeros 45 minutos va a exponer el licenciado Lopetegui. Luego conversará un rato con Guillermo Laborda y luego se abrirá un espacio de unos 30 minutos, quizás un poco más, para preguntas y respuestas, y la actividad va a concluir a las 6:30 de la tarde. Entonces, queda en manos de ustedes el acto. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por venir a charlar entre todos de la energía en nuestro país. El sector energético en general es algo relevante para todos los países y, dado los recursos con que cuenta nuestro país, es especialmente relevante para la Argentina. Y si vemos una película histórica de lo que ha sido el desarrollo energético, creo, en las distintas épocas de nuestra historia reciente, podemos hacer analogías bastante coherentes con lo que le pasó a la economía en su conjunto, ¿no? Y si vemos asociar momentos buenos de la energía con momentos buenos de la economía y momentos de crisis económica con crisis energética, que sin duda vamos a ver que están interrelacionados. Para poder ver un poquito eso, este cuadro tiene un montón de rayas y colores y tiene mi edad un poquito más joven porque empieza en 1960.
ya tiene unos meses menos que yo. Esta es la historia de la energía en Argentina en los últimos 60 años. Las rayas son la oferta y el área es la demanda. Entonces, como ven, en los 60 todos recordamos la política el objetivo de autoabastecimiento del gobierno de Frondizi, los gobiernos de aquella época, porque antes, si nos vamos un poquito para atrás, la raya negra, que es el total, era más chica que el área completa. Eso significa déficit comercial, ¿no? Que teníamos que importar energía. Y estuvimos ahí hasta fines de los 70s autoabasteciéndonos, ¿no? Los colores son las distintas fuentes, el petróleo, el gas natural, el carbón, la hidroeléctrica, pero creo que no vale la pena. Esta presentación después va a estar a disposición de ustedes. Creo que lo importante es los ritmos de la producción diferentes de cada época y si la energía era un motor de crecimiento o un ancla para la economía en su conjunto, ¿no? Si la energía generaba divisas, además de garantizar disponibilidad de energía competitiva para la demanda interna, o si nos teníamos que gastar dólares porque no nos alcanzaba la energía que producíamos en importarla. Y como ven ahí, como decía, desde el abastecimiento que se logra a inicio de los 60, la raya va paralela a la raya negra, que es las rayas acumuladas de producción de gas y petróleo, que es fundamentalmente la energía que producimos, el tipo de energía que producimos. Argentina nunca fue un productor de carbón relevante, ni nunca lo utilizó, por lo menos en el siglo XX. A partir del año 80, con el descubrimiento de Loma de la Lata, tanto de gas como de petróleo, después empiezan a despegarse y empieza a haber superávit comercial energético, ¿no? Al mismo tiempo que la demanda crecía, porque crecía la economía. Y vemos un empinamiento importante desde fines de los 80 hasta el año 1997, ¿no? Esto tiene para señalar. Bueno, pero ven ahí que el espacio del área blanca donde se amplía la producción llega a sus picos máximos a fines de los 90, principios de los 2000, que tiene que ver con Loma de la Lata, pero también es relevante para el momento que estamos viviendo con la construcción de los grandes gasoductos troncales, ¿no? En el año 88 fue el último gasoducto importante que se construyó en Argentina, que en ese momento también era cuestionado porque estábamos haciendo una obra en aquel momento, Gas del Estado, que algunos cuestionaban que no se sabía si íbamos a tener oferta y demanda. Oferta había, si íbamos a tener demanda. Y Argentina llegó a tener, y tenemos, una de las penetraciones más altas en gas domiciliario, ¿no? Que es un combustible muy eficiente. Hoy tenemos 65% de los hogares, bueno, cubiertos con gas natural. A partir de ahí se estanca la producción, 1998 es el pico, se estanca la producción no por falta de recursos, sino por cambio de reglas de juego, y mientras las áreas, que son el consumo, siguen creciendo y creciendo, por suerte porque crecía la economía, y llega un momento que empieza a declinar la producción, y todas estas últimas, ahora lo vamos a ver con más detalle, pero a partir de 2009-2010 entramos en un déficit energético importante que no teníamos desde hacía 60 años, ¿no? Siendo un país con reconocidos recursos hidrocarburíferos que probablemente nunca terminemos de sacarlos debajo de la tierra porque aparecerán otras tecnologías. Para poner en contexto, me estoy refiriendo a 80, 100, dentro de 80 a 100 años, ¿no? Los hidrocarburos tienen una larga vida por delante. Pero entramos en déficits muy importantes que recién, este cuadro termina en el 18, estimados, empiezan a revertir el año pasado y vamos a ver más adelante que se revierten más pronunciadamente este año. Bueno, eso es un poco para poner en perspectiva por qué ocurrió esa caída en la producción. Y bueno, ocurrió porque tuvimos malas políticas
desde el 2002 al 2015. Intervención y destrucción de valor. Mercados de mayoristas de energía fueron intervenidos, se congelaron las tarifas de los servicios públicos, la inversión privada se contrajo, se dispararon los subsidios energéticos, la balanza comercial energética, como decía antes, se tornó deficitaria y la calidad, obviamente, de los servicios de transmisión y distribución se vio deteriorada sustancialmente. Como decía al principio, la microeconomía del sector energético impactó en la situación macroeconómica de la Argentina, generando un fuerte desbalance fiscal y comercial. O sea que lo que ocurre o lo que ocurrió en el sector energético fue de tal magnitud que impactó en las cuentas macro y creo, casi con bastante certidumbre, que la recesión en la que estamos inmersos desde el año 2011 en gran parte se debe al impacto del sector energético en la economía. Vamos a ver los dos déficits, el comercial y el fiscal, causados por la energía. Este cuadro muestra las barras verdes son las exportaciones energéticas y las rojas son las importaciones. Empieza en el año 2003, vemos ahí exportaciones crecientes que todavía seguían usufructuando de las inversiones que se habían hecho en la década pasada, llegando a 7.800 millones de dólares con leves importaciones, 1.700 millones de dólares. Teníamos un superávit comercial energético de 6,1 billones de dólares. Si nos vamos solo 7 años después, 2013, ese superávit de 6.100 se transformó en un déficit de 6.900. O sea, le quitamos en 7 años 13.000 millones de dólares anuales a la economía argentina. 13.000 millones que significan menos inversión, menos empleo, menos exportaciones, más importaciones. O sea, y esto solamente debido a malas políticas, porque los recursos, y cuando digo recursos no solamente geológicos, sino los recursos humanos, empresarios, universitarios, de estructura, de marco regulatorio, estaban presentes. Pero implementamos un exitosísimo plan de sustitución de exportaciones. Alguien en el SEMA tendría que escribir alguna vez alguna tesis, porque hay muchas de sustitución de importaciones, ¿no? Desarrollo por sustitución de importaciones. No creo que haya habido un programa de tratar de basar el desarrollo en sustituir exportaciones, o sea, pagarle $1 al gas de Neuquén y pagarle $10 al gas de Qatar. A ver, ¿qué resultado va a tener ese? Tenemos mucho menos gas en Neuquén y tenemos cada vez más barcos de Qatar que vienen a darnos sus productos. Esto fue una calamidad y, por suerte, lo hemos podido ir revirtiendo. Como ven, lentamente las exportaciones se han empezado a recuperar, las importaciones a reducir. El año pasado tuvimos un déficit de 2.300 millones de dólares. Este año proyectamos casi equilibrio, 0,3. Si vemos las dos columnitas, las 4 columnitas de la derecha, es la realidad de lo que ocurrió en el primer semestre de este año, que pasamos de un déficit de 1.300 millones al equilibrio. Probablemente algo de déficit tengamos, vamos a ver lo que pasa de acá hasta fin de año, pero vamos a estar muy cerca del equilibrio y el año que viene anticipamos un superávit por el inicio de las exportaciones de petróleo desde la cuenca neuquina, que ya es una realidad. Esto en cuanto a uno de los impactos de quitarle a una economía del tamaño de la Argentina y con la piedra que siempre nos encontramos del estrangulamiento de nuestra balanza de pagos, porque no somos capaces de generar dólares genuinos para mantener el nivel de inversión o el nivel de vida a que aspiramos, quitarle 13.000 millones de dólares al año no es una nimiedad. Bueno, durante nuestro mandato, como dije recién, vamos a haber pasado de 4.600, porque algo ya se había reducido por un tema de precios, porque esos
7.000 también tenían que ver con ese año el LNG valía $14 el millón de BTU. O sea que cuando nosotros llegamos, en el 2015 había 4.600 millones de déficit de la balanza comercial energética, este año va a haber 0. El segundo impacto es lo fiscal. Estas columnitas son el déficit fiscal producido, o sea, el monto de los subsidios energéticos. La parte azul es de electricidad y la parte roja es de gas. Y empieza en el año 2003. O sea, hasta el año 2003 los argentinos estábamos acostumbrados a pagar por la electricidad y por el gas lo que costaba producirla. No veníamos de décadas de no pagarla, ¿no? Pagábamos los precios, los costos que costaba, más los márgenes que necesitaban las empresas para poder invertir. Eso, con el congelamiento tarifario, se empezó a revertir. El peor año fue el 2014, 3,5 puntos del producto. Acá está todo metido, subsidios a la oferta y subsidios a la demanda, ¿no? En el año 2015, el año anterior a que nosotros lleguemos, fueron 3,3 y lo hemos ido reduciendo con el apoyo de toda la población, que ha tenido que empezar a pagar una parte importante de los costos de la electricidad y el gas que consume, y este año esperamos cerrar en 1,1. Todavía no hemos llegado a 0, pero vamos camino de eso. Cuando llegamos, la factura de la electricidad cubría alrededor del 10% del costo y la del gas 15%. Este año terminaremos en alrededor de algo más del 70% en ambos casos, ¿no? El mismo resumen, los subsidios energéticos pasaron de 3,3 a 1,1. Bueno, para revertir este plan de sustitución de exportaciones, una de las cosas que empezamos es empezar a sincerar los precios que reciben los productores locales. En este caso, este es el precio del gas que reciben los productores locales. En el año 2012, los productores locales recibían $1,9 por millón de BTU, que es la unidad de medida del gas. Y prácticamente está en azul la parte que reciben de la demanda genuina y en rojo la que reciben de subsidios. En ese momento el gobierno se había dado cuenta que se estaba quedando sin energía y empezó a generar programas de subsidio a la oferta y algún tibio descongelamiento de los precios, con lo cual los productores recibían algo menos de esos $2 por millón de BTU. En el año 2015, que es la cuarta columna, ya recibían $4.10, pero la mitad de eso venía de las arcas del Tesoro y la mitad venía de la demanda genuina. El año pasado eso fue 4,6, 9% solo de subsidio, 91% de la demanda. Este año bajó un poquito a 88, fundamentalmente por entrada en vigencia con más fuerza de la resolución 46, que es un subsidio a la oferta, ¿no? No aumentó el subsidio a la demanda, sino que aumentó el subsidio a la oferta para pasar a desarrollo parte de vaca muerta. Pero recibían estos $4,5, están hechos hace unas semanas, probablemente van a terminar siendo algunas décimas menos, ¿no? Pero se va a parecer a algo de $4. Países productores de gas y excedentarios de gas, como empezamos a hacer nosotros, el precio en el mercado interno hoy anda por los $2,50, ¿no? Obviamente, si son países deficitarios de gas y tienen que importar LNG, eso vale 7. Con esto lo que se consiguió fue empezar a revertir, como habíamos visto un poco en el cuadro anterior, esta es la producción de gas natural. Tuvimos un pico. Ahí están puestos en el eje abajo los gasoductos más importantes, troncales, que se construyeron en Argentina, todos bajo la órbita de gas del Estado, Neua 1, Centro Oeste, Neua 2, que se iban construyendo en la medida que aparecían los yacimientos. Obviamente la aparición de Loma de la Lata fue muy disruptivo, había mucho escepticismo de si se iba a poder generar demanda para amortizar esas obras. La realidad probó que sí. El último se construyó en el 88. Llegamos a un pico de 100, no están metidos acá los gasoductos que se construyeron privadamente para exportar a Chile, porque gran parte de esa montaña que llega a 143 millones era exportada, y aparte de ahí se derrumba
empieza el gobierno anterior con el plan gas 1, 2, 3 y los dos tonos distintos son la producción convencional de la no convencional. Y la más clarita es la no convencional, y lo que se va viendo es que ya este año vamos a producir 134 millones de metros, compensando con un aumento acelerado de la producción no convencional, que es más que el declino de la producción convencional. La producción total de gas de junio a junio, 15-19, subió casi 23%. Hay que tener en cuenta que el declino del convencional es fuerte, ¿no? Por eso es ese valor. Retomamos las exportaciones de gas. Argentina llegó a exportar, espera, que se me parece que esta es la balanza de gas comercial de Argentina. Desde el año 97, de nuevo las columnas verdes son las Expo, las rojas son las IMPO. Ante esta producción creciente de gas, nos sobraba el gas, hicimos contratos a Chile y llegamos a exportar 17-18 millones de BTUs diarios en el año 2002-2003, y eso, con la caída de la producción, se empieza a derrumbar. En el año 2007, muy gentilmente le dijimos a nuestro vecino con el que teníamos contrato de largo plazo: te cierro el grifo y no hay más gas, ¿no? Y eso es una herida que ha quedado ahí y que estamos tratando de recomponer con el gobierno chileno. De hecho, la semana que viene vamos con el ministro de Energía de Chile a Vaca Muerta. Y pasamos de exportar 17-18 millones de metros cúbicos diarios a un récord de importación 2014-2017 de 34-32 millones, todos esos barcos que venían a Bahía Blanca y vienen a Escobar todavía, y un contrato con Bolivia que firmó el gobierno anterior en el año 2006 por 20 años. Estamos obligados a importar gas de Bolivia, siendo uno de los países que tiene mayores recursos, primero, y hoy ya sabemos también reservas de gas. Pero tenemos ese contrato que hemos renegociado a principios de este año para tratar de conseguimos importar menos durante el verano, porque hoy tenemos producción cerrada de pozos en Argentina, porque no hay demanda, fruto de que tenemos la obligación de importar desde Bolivia, no en el invierno, que lo necesitamos, pero sí durante los 8 meses de no invierno. Por suerte, el año pasado ya retomamos las exportaciones a Chile, que habían desaparecido. Llegamos a exportar casi 8 millones de metros en abril de este año, y ahora estamos esperando volver, después de la temporada invernal, a exportar más de 10 millones de metros a partir de este 15 de septiembre próximo. Por eso también que viene el ministro la semana que viene. En estos años hemos reducido además 39% las importaciones de gas natural, y el año pasado llegamos a un promedio de 7 millones de metros por día. Otro resultado positivo fue la práctica eliminación del uso de combustibles líquidos y carbón para generación de energía eléctrica. Carbón casi no usamos, que es la partecita negra de las barras, pero sí usamos fuel oil y gasoil, que para tener un orden de magnitud cuestan entre el triple y el cuádruple de usar gas, ¿no? Si el gas vale 4, los líquidos valen 14, ¿no? Y esto era parte de los subsidios. Y prácticamente no usamos más. Lo que queda son por máquinas que no pueden generar energía eléctrica con gas, y que en algún momento del año, sobre todo en el verano, hacen falta usarlas. Bueno, el gran secreto de este aumento es Vaca Muerta. Ese es el área de Vaca Muerta. Según la Secretaría de Energía de Estados Unidos, sacó un informe que se hizo muy famoso en el año 2013, en el que Argentina estaba segundo en el ranking mundial de recursos de gas no convencional, detrás de China, y cuarto en petróleo. Hoy todo lo que yo les mostré es equivalente al 4% de uso de la totalidad de Vaca Muerta. O sea que prácticamente todo lo que hemos hecho hasta ahora es una gran prueba piloto
del potencial que puede haber. Y la mejor manera quizás de ver el nivel de actividad, cómo ha ido evolucionando en Vaca Muerta, antiguamente con el convencional se medían los pozos que se hacían. Ahora, como un pozo puede tener más o menos fracturas, es más acertado medir la cantidad de fracturas que se hacen. En el año 2015, que no está en el cuadro, empieza en el 2016, se hacían menos de 100 fracturas por mes. Las barras son la cantidad de fracturas, los colores son las empresas, el azul es YPF, como verán en el 2016, que era lo mismo en el 2015, muy parecido, prácticamente la única que operaba fracturando era YPF, y en el año 2016 se llegaron a 143, en el año 2015 eran menos de 100. Este año, en los primeros 7 meses, llevamos un promedio de 561 fracturas por mes. 10 empresas están actuando, ¿no? Es una lista de las empresas que están ahí. Y como les decía, es un crecimiento que se multiplicó prácticamente por 6. De nuevo, esto sigue explotando menos del 4% de la superficie de Vaca Muerta. Últimamente se han anunciado varios proyectos de pasaje de piloto a desarrollo en petróleo. Uno de ellos fue Exxon, con un anuncio después de una prueba piloto de una inversión de $500 millones. Pasar a desarrollo significa 2.300 millones de dólares de inversión en 4 años para producir 70.000 barriles en 4 años. Argentina produce 500.000, ¿no? Hay 4 proyectos como ese ya en marcha: Shell, YPF, Vista y Exxon, casi 300.000 barriles más en 4 años. Y cuando yo le preguntaba al CEO de Exxon si le va bien en esta segunda etapa, después de la prueba piloto, en el área que ya tiene, si le da la productividad igual que como le dio en la prueba piloto, cuánto podría invertir en el área que él ya posee, me dijo 15.000 millones de dólares, ¿no? Para tener un orden de magnitud. Y esas compañías, si se les plantea las reglas del deporte que a ellos les gusta jugar, en los países donde están, pueden movilizar esa cantidad de dinero. Bueno, en resumen, en el sector hidrocarburo, en los 4 años de nuestro gobierno, ha habido 30.000 millones de dólares de inversiones que revirtieron esta caída en la producción y empezamos a ahorrar divisas de las que teníamos que gastar para importar energía. Este es un cuadro que muestra la producción de petróleo y gas, petróleo en verde, gas en rojo. El cuadro divide en los últimos 12 meses. En petróleo pasamos de 485.000 barriles a 497.000, casi 500, pero con una marcada diferencia: la parte oscura, la convencional, que declina el 4%, mientras que la no convencional, que es Vaca Muerta fundamentalmente, sube el 47%. Y abajo está la evolución del shale oil, que es Vaca Muerta, 56%, que se acercó ya a 82.000 barriles, y las proyecciones son que a fin de año estaríamos sobrepasando los 100.000. En gas natural pasa algo parecido, un aumento del 5,8% total, que es fruto de una caída de 7% del convencional y un crecimiento del 28% del no convencional, con el shale gas todavía más empinado, creciendo a 87%. Y no crece más porque la capacidad de evacuación desde Vaca Muerta de gas está agotada, y por eso hemos llamado a la licitación por primera vez en 30 años para construir un nuevo gasoducto troncal que una Vaca Muerta con la zona central de nuestro país. En petróleo, por suerte, como esta era un área históricamente productora de petróleo convencional, hay capacidad ociosa de oleoductos para llevar el petróleo a Bahía Blanca o a Chile. Todo este nuevo petróleo, su único destino es el mundo, porque Argentina está casi a tope en la capacidad de refino de sus refinerías más importantes, con lo cual tenemos capacidad para seguir aumentando, y por eso la inversión en Vaca Muerta está virando desde gas a petróleo, porque ya, como les decía antes, hay pozos hechos, tapados, porque no hay capacidad de evacuación en este momento. Si tuviésemos más capacidad de evacuación, importaríamos menos LNG, que en invierno estamos trayendo todavía
a través de Escobar, cerramos Bahía Blanca, pero Escobar sigue abierto, o traeríamos un poco menos de Bolivia. Eso recién va a ocurrir cuando esté terminado el gasoducto, que esperemos que sea antes del invierno del 2021. Con lo cual, para terminar con la parte de hidrocarburos, el tiempo que he estado en este cargo me ha permitido conocer a la gente que lidera las empresas más importantes del sector en el mundo, y en esa lista que había salido de la Secretaría de Energía de Estados Unidos, en la que Argentina estaba número 2, había otros 20 países que tenían muchos recursos no convencionales. Y hoy, en el único país fuera de Estados Unidos, Canadá y Australia que se explota el no convencional es el nuestro. Entonces, cuando yo les preguntaba por qué se acaban de retirar de China varios, por ejemplo, que era el número 1 de gas, ¿por qué no hacen no convencional en esos otros lugares y lo hacen en Argentina? La respuesta era siempre la misma. Obviamente la calidad de la roca, como le llaman ellos, el recurso geológico, pero por otro lado me dice, ustedes tienen un entramado de empresas nacionales, multinacionales, muchas de ellas que llevan más de 100 años operando en la Argentina, tienen universidades que forman técnicos en petróleo, obreros que saben trabajar en petróleo, tienen infraestructura y tienen un marco regulatorio correcto, siempre perfectible, pero correcto, que a nosotros, más allá de todas las incertidumbres que tiene la Argentina, nos compensa venir acá. Y cada vez más son ellos los que me explican a mí las bondades de Vaca Muerta. Y cuando ves, y eso lo que hace posible es que hoy en Vaca Muerta estemos utilizando la última tecnología que se está utilizando en el Permian en Estados Unidos, es trasladada a Estados Unidos y hay un permanente viaje de técnicos estadounidenses, argentinas para allá, porque se sigue experimentando, porque digamos que es una tecnología nueva, es una tecnología que es nueva para ellos, que tiene 15 años. Y todos me dicen que se llevan y se traen cosas, ¿no? Pero traemos el último perforador con la última tecnología y en Argentina es igual de productivo hoy de lo que es allá. Y eso me dicen en los otros países no lo tenemos. Y más allá de las palabras cuentan donde ponen la plata, que obviamente si tuviésemos otro marco macroeconómico, porque estos años también han sido años con un montón de incertidumbre macroeconómica y política, con lo cual ese nivel de inversiones en otro entorno podrían ser muchísimo mayores, porque todo lo que va a salir de ahí, una vez que ya obviamente podemos ampliar la petroquímica, Argentina hoy tiene un acceso a la energía, tanto de gas como electricidad para la industria, mucho más barata que la que tienen nuestros países vecinos y cada vez la vamos a tener más. Hoy somos excedentarios de gas 8 meses al año, con lo cual el precio del mercado doméstico refleja 8 meses de paridad de exportación y 4 meses de paridad de importación. El día que seamos excedentarios los 12 meses, vamos a poder tener el precio del mercado interno como tiene Estados Unidos, que está alrededor de $3 el millón de BTU, y eso va a ser una fuente de competitividad para la industria local y para transformarlo eso en petroquímica y utilizarlo. Bueno, vamos un poquito más rápido en energía eléctrica. Durante nuestra gestión se agregaron 9,5 gigas a la potencia instalada, esto es casi un 30% más. Argentina, cuando nosotros llegamos, estaba al borde del desabastecimiento porque teníamos unas reservas de menos del 1,5% de potencia instalada en el día pico, que es como se mide la reserva. Hoy tenemos 10,5. Lamentablemente tenemos ese 10,5 porque del otro lado de la demanda, como verán, no ha crecido mucho, ¿no? No ha crecido mucho por la recesión, pero también no ha crecido mucho porque al sincerar los precios han bajado los consumos, en algunos casos sobreconsumos que veíamos en varios segmentos de usuarios, ¿no? Pero hoy estamos, digamos, cómodos en cuanto a generación. Esto se ha conseguido con $12.500 millones, que ahora parte de ellos es renovable, parte de ellos es térmica, que nos agregaron este 9,5
gigas. Esto es lo que dije antes, pasamos de una reserva casi inexistente de 1,5 a 10,3. Podemos reflexionar tranquilos qué queremos hacer en los próximos años con la generación de energía eléctrica. Dimos cumplimiento a la ley, o empezamos a dar cumplimiento a la ley de renovables. Esta es la potencia instalada de renovables. La naranja es lo solar, la verde es lo eólico. En junio de este año ya estaba siendo 5% de la demanda. La ley dice que tenemos que llegar al 20% en el 2025. Y obviamente también trabajamos en temas de eficiencia energética, mejoras de la eficiencia en generación de energía eléctrica, reemplazando máquinas antiguas por máquinas más modernas, cambio de comportamiento, concientizando con que poner el aire acondicionado a 24, y por otro lado, cuando miras la factura, también es un incentivo más a tratar de apagar las luces cuando no las usás. También estamos promoviendo sistemas de energía, de eficiencia energética en la industria, y tenemos un proyecto de ley de eficiencia energética, prohibición de lámparas halógenas, etiquetados que alerten sobre el nivel de consumo de los electrodomésticos. Pero obviamente el precio es una señal bastante fuerte como para que se trate de ahorrar. ¿Qué es lo que tendría que venir, ¿no?, para seguir creciendo? Esto ya lo hicimos. Es la primera licitación offshore que se hace en 30 años. Fue bastante exitosa. Argentina tiene una producción offshore importante en el sur, sobre todo de gas, sobre todo de la empresa Total, en la cuenca austral. Licitamos 38 áreas, recibimos 23 ofertas, por un total de 995 millones de dólares, se adjudicaron 18 áreas a 9 consorcios, con un compromiso de inversión para los próximos años de 724 millones de dólares, y ya está planeada la segunda ronda porque fue muy bien recibida por la industria. Empresas de muy buen nivel se han presentado de todo el mundo con mucha experiencia en offshore, con lo cual esto puede ser otra parte del futuro hidrocarburífero del país. El gasoducto, súper importante, ahí está Vaca Muerta y toda la provincia de La Pampa, Buenos Aires, la Pampa húmeda. Nosotros tenemos 2 sistemas troncales. El azul es TGN, transportadora de gas del norte. El rojo es transportadora de gas del sur, con sus distintas variantes. Están agotados. Hoy no podemos traer más de gas de Vaca Muerta porque el caño, de hecho hoy quizás el día más frío del año, estamos importando GNL a través de Escobar, mucho, 20 millones de metros, importando gas de Bolivia, mucho, otros 20 millones de metros, y estamos exportando por acá a Chile 4 millones de metros, mucho más barato de lo que nos cuesta lo que importamos, porque no tenemos capacidad en el caño para traer de Vaca Muerta para acá. Entonces hemos llamado a una licitación en 2 tramos. El primero es de Tratallén hasta Saliqueló, que este tiene la ventaja que conecta con el de Bahía Blanca porque acá ha quedado capacidad ociosa. Por lo cual este primer tramo es muy eficiente, porque con alrededor de 600 millones de dólares de inversión se pueden agregar 18 millones de metros, y el segundo tramo llegando a San Nicolás para agregar un total de 40 millones de metros. Estamos en el periodo de recepción de consultas, o sea, hubo un llamado a expresiones de interés, se presentaron distintas trazas. Todas las empresas presentaron esta traza, la que está en naranja punteada, y la licitación, el pliego salió hace unos 15 días, y ahora estamos en el proceso de recibir consultas, y esperamos que este gasoducto pueda ser adjudicado pronto, porque la única manera de seguir desarrollando el gas de Vaca Muerta es que haya manera de evacuarlo, ¿no? Y renovables, como les decía, se licitaron 147 proyectos con Renovar, 34 con el Mater, que es otro sistema. En total son 5,4 megas, y hoy hay 48 en operación comercial,
y 96 en construcción, muchos de ellos que entran en los próximos meses, y esto ha sido una inversión de alrededor, acá no está, pero son alrededor de 7.600 millones de dólares. A fin de año tendríamos que estar generando con renovables alrededor del 8% de la demanda. Y cada vez más se acercan, o sea, vamos a ver, tendríamos que ver una competencia entre renovables y ciclo combinados a gas, porque la tecnología de renovables avanza cada mes, con lo cual ya hoy hay tecnología disponible para hacer competitivos renovables con un precio del gas a 4 o 3 dólares y medio. Obviamente renovables es casi todo costo de capital, con lo cual depende el costo de capital que tengamos en la Argentina, si lo puede ser o no lo puede ser. Esto es lo último y con esto termino. Así que ahora podemos ir a la entrevista. Y si quieren una reflexión, no deberíamos volver a cometer los errores que cometimos en el pasado, porque sería imperdonable que no aprovechásemos los recursos que tenemos, y digo recursos en sentido amplio, ¿no? Que no aprovechásemos los recursos geológicos, humanos, de infraestructura, de regulación, porque este puede y debería ser uno de los motores de crecimiento, no el único, no es la salvación del país, pero si nosotros tomamos decisiones equivocadas, nuevamente en vez de motor va a ser ancla y va a ser muy difícil que el resto de la economía pueda despegar si no nos autoabastecemos de energía con costos. El autoabastecimiento está ligado a costos competitivos, porque a partir de que te autoabasteces, los precios del mercado interno son paridad de exportación, que siempre es menor que la paridad de importación. Y la disponibilidad de energía le puede dar un impulso importante a la industria petroquímica y a muchas industrias que tienen como insumo el papel. El 30% de la producción del costo de producir papel es energía, ¿no? Entonces, los recursos están. Yo creo que en estos años se ha probado que si las reglas de juego son las correctas, las inversiones vienen, aún en un marco de incertidumbre muy grande. Ojalá todos como sociedad estemos a la altura y podamos seguir desarrollando no solo este sector, ¿no? Obviamente toda la Argentina, pero este sector es como una caricatura de cómo haciendo las cosas bien se pueden obtener resultados, y si las haces mal, el problema viene pronto, porque además en los recursos no convencionales el declino es más grande, con lo cual si se deja de invertir hoy, la producción se cae rápidamente, ¿no? Así que esperemos que estemos todos inspirados como para no volver a tropezar con la misma piedra. Muchas gracias. Bueno, nuevamente gracias a Gustavo Lopetegui por venir aquí. Yo voy a hacer un par, 3 o 4 preguntas, y mientras recogemos con papeles las que quieran hacer ustedes, ¿no? Así no me quedo con el monopolio de la pregunta. La primera cuestión es, lamentablemente uno cuando escucha a dirigentes de la oposición los escucha diciendo, ya hablando de que el costo de la energía no tiene por qué estar dolarizado. ¿Qué se le responde a ese argumento que presentan dirigentes como Kicillof? Mira, esta es una industria internacional, el capital va a donde tiene las reglas que está acostumbrado a jugar. A lo mejor a alguien se le ocurren reglas nuevas que le parecen buenas, pero si una empresa lleva 100 años jugando al béisbol y vos le proponés que acá mejor juguemos al bádminton, que es más divertido, va a ir a otro lado donde haya recursos y jueguen al béisbol, ¿no? Claro. Porque no tiene ganas de aprender a jugar al bádminton, no sabe, no tiene ninguna ventaja competitiva, ¿no? Y en ese sentido, Gustavo, cuando ustedes recibieron o cuando desembarcaste en el gobierno y ya te empezaste a meter en temas energéticos... Para que te hago, por ejemplo, sí. un complemento. Sí.
YPF en la gestión anterior invirtió mucha plata en pozos verticales en Vaca Muerta. Cuando ya en el premio se estaba viendo que la tecnología que había que probar con los pozos horizontales, a lo mejor había que probar con los verticales, pero no lanzarte a invertir determinada cantidad de plata sin antes haber probado la tecnología. Bueno, eso nos costó mucha plata. Y yo te iba justo a preguntar por sorpresas que tuviste apenas desembarcaste en el gobierno y te metías en el tema energético y decías, ¿qué es esto que hicieron? O sea, ¿qué fue lo que más te llamó la atención? No, a veces es en general, no es solamente en el sector energético. Yo creo que es bastante fácil, ¿no? Entender qué es lo que pasa. Si vos querés atraer a Argentina, lo más evidente que tienes, la economía es una falta de capital absoluta, Sí. ¿no? Falta de acumulación de capital. ¿Por qué? Porque hemos estado peleándonos con el capital durante mucho tiempo. Y entonces para amigarnos con el capital tenemos que jugar al capitalismo. No es un tema ideológico, te diría práctico. Yo también lo creo, pero entonces lo que hemos hecho nosotros es tratar de alinear los incentivos a eso, que puedas traer las inversiones con el mismo tipo de cambio que después te vas a poder llevar los dividendos, Claro, ¿no? claro. Que puedas decidir tus inversiones, que puedas, si querés exportar, poder exportar, cosas bastante básicas, ¿no? Y en la energía es como más evidente, más, por eso digo que es una caricatura, porque teniendo esta cantidad de recursos que vemos en Vaca Muerta, geológicos, y asombrarte cuando ves cómo ingenieros de Salta, de petróleo, de 33 años, son capaces de operar una tecnología de punta y hasta mejorarla. Y tenemos la suerte de que en esa área había antes gas y petróleo convencional, con lo cual estamos usufructuando en parte infraestructura del pasado, ¿no? Porque vamos a tener que seguir invirtiendo en midstream, no solamente en perforación, sino también en infraestructura para poder hacer esto realidad. Lo que te da pena es no poner las reglas correctas para desarrollar esto, que es como evidente. Vos pensás que en estos años han sido años difíciles para invertir en Argentina, y aún así vinieron todas estas empresas, apostaron. El offshore es una apuesta de alto riesgo y de largo plazo. Claro. Y recibimos ofertas por $1.000 millones, porque el offshore es alto riesgo en el sentido de que te la jugás, haces un pozo y por más análisis que hagas antes, a lo mejor no hay nada, ¿no? Claro. Y vinieron las mejores empresas de offshore del mundo. Esto fue a fines del año pasado. Entonces creo que es una prueba de que si ponés las reglas correctas y las respetás, llegan, las inversiones vienen. Claro. ¿No? Gustavo, en un momento hablamos nosotros, una vez que te visité en tu despacho, del que lo mencionaste recién al pasar, el contrato con Evo Morales de gas por 20 años. ¿Nos podés dar más detalles? Porque Bolivia, a mí me con lo Bolivia, ¿no? Con Bolivia. Sí, con Bolivia. La verdad que yo no lo podía creer, pero si nos podés dar más detalles de ese contrato. Y es un contrato a 20 años que nos obligaba inicialmente alrededor de 20 millones de metros cúbicos diarios. Primero, firmar un contrato a 20 años, cuando ya se sabía que existían estos recursos, es un poco desconsiderado, ¿no? Hacia nuestro potencial. Y después que no tenía estacionalidad, cuando nosotros uno de los grandes problemas o temas que tenemos con el consumo de gas, que en invierno, ¿por qué necesitamos importar tanto gas en invierno? Porque el consumo de los hogares se multiplica por 5, claro, ¿no? En los meses de invierno. Entonces, hubieses hecho algo estacional, importar en invierno, no importar en verano. Este verano pudimos reducir con la negociación que hicimos de esos 20 millones a 11. Por lo menos le dejamos espacio a 9 millones más de producción nacional, ¿no? Claro. ¿Qué era Enarsa y ahora en qué quedó todo de lo que era Enarsa? Enarsa era un montón de cosas. En teoría fue creada cuando YPF todavía era privada, pero no hizo mucho de exploración y después era un conjunto de centrales eléctricas que se construyeron con
con fideicomisos Sí. entre las empresas privadas y el Estado. Nosotros acabamos de vender 2 Sí. hace 2 meses. Y era el brazo ejecutor de las importaciones de gas. Y eso lo sigue siendo. Por suerte, cada vez tenemos que importar menos gas, ¿no? ¿Cómo recibieron YPF y cómo está ahora YPF? YPF estaba débil, fruto de haber invertido una cantidad, un par de billones de dólares en pozos no convencional verticales que no dieron los resultados que esperaban. Ajá. Entonces tuvimos que limpiar esas inversiones y el aprendizaje que se ha realizado, el 45% de la inversión en Vaca Muerta, 40% es YPF, ¿no? Con lo cual todo lo que estoy contando va a valer para YPF también. Bueno, pasamos a las preguntas del público. ¿Qué se está haciendo en materia de enriquecimiento de uranio? Chan. Chan, chan. Sí, te soy franco, no es uno de los temas en que te contestaría, no lo sé. Hay acuerdo con Brasil-Francia para producir la central CAREM. Hay conversaciones, trabajo conjunto para seguir desarrollando ese proyecto, que son centrales nucleares pequeñas, modulares, y que Argentina es líder, pero todavía eso está en etapa piloto. Relevamiento del litio para la secretaría que usted conduce. Minería no depende. Eso se lo tienen que preguntar a SICA, porque minería es de producción. ¿Cómo evoluciona estos años la perforación convencional de petróleo? Bueno, algo hablaste de eso. ¿Y qué potencial hay para seguir creciendo? No, yo hablé de la no convencional, okay. No hablé de la convencional. La convencional sigue habiendo potencial, hay mucho potencial de recuperación secundaria y terciaria de pozos que ya existen, y va a depender un poco del precio del petróleo internacional. Hoy no tenemos un mal precio. Fundamentalmente te diría, si yo tuviese la varita mágica y me dieran un deseo, sí, es bajar el costo de capital de Argentina. Con las reformas que se han hecho, vos pensás que todos estos proyectos ocurren y al que los decidió le está pidiendo 14, 15% como mínimo. Hoy ni te digo, te digo, hace 15 días le estaba pidiendo 14, 15% de tasa de retorno. Si pudiésemos conseguir que bajase ese costo de capital, seguramente que habría más perforación convencional también, claro, porque hay mucho potencial en distintas áreas convencionales hoy. Otra pregunta dice, ¿por qué no se usó o se usa el tema energético en la campaña electoral? Yo no me gusta hablar de las cosas que no sé, y no sé de campañas electorales, y cada vez que a mí me parece algo es todo lo contrario, ¿no? Entonces, mejor que no me hagan caso y que yo me dedique a la energía, que es lo que me encargaron. ¿Qué cree que pasará en el sector energético? Le puedo agregar, queda en evidencia la ineficiencia en este tema del anterior gobierno. Es un buen tema para estallar. Pero bueno, lo acaba de contestar. Lo hemos tratado de explicar y bueno, se ve que algunos lo han entendido, otros no. Y por otro lado, te agrego, hemos subido las tarifas reales mucho. Y eso es lo que la mayoría de la gente está sufriendo. Bueno, seguimos con la pregunta, perdón, así mantenemos el orden. ¿Qué cree que pasará en el sector energético si ganan los Fernández? Bueno, algo ya estaba relacionado. Ojalá, pero te digo, ojalá de todo corazón, primero que nosotros vamos a seguir luchando hasta el 27 de octubre para ganar las elecciones, y si ese no es el caso, ojalá haya continuidad en esto que hemos empezado. Esto, yo digo, para tratar de graficar, lo que hemos hecho en estos 3 años y medio es terminar Jardín de Infantes con Vaca Muerta. Pero lo tienen que poner en la mesa
mantenemos el orden, porque si no, se nos desbarajusta todo. Tenemos para 15 años de trabajo, 20 años de trabajo, de inversión, de empleo, de exportaciones. Ojalá se mantengan estas políticas. ¿Cuáles son las estimaciones del precio del petróleo y gas a nivel mundial para el futuro previsible? Mira, si algo aprendí es que nadie tiene idea de cuánto va a valer el petróleo. Y ni los expertos, ni cuánto va a valer el petróleo el mes que viene o la semana que viene. Con lo cual, hoy estamos en un precio histórico promedio, te diría. ¿Puede dar las razones del apagón? Sí, están clarísimas. Estuve como 2 horas en el Congreso explicándolas. Las razones son una concatenación, como siempre cuando ocurre un accidente. Yo trabajé muchos años en aviación, nos entrenaban bastante en tema de accidentes, y los accidentes ocurren porque hay un error humano concatenado con circunstancias colindantes que hacen que termine ocurriendo una catástrofe, que fallan las barreras de protección o sistemas redundantes que existen. En este caso hubo un error de la empresa Transener en una reparación de una línea que reprogramaron mal una de las alertas que tiene que mandar al sistema cuando pasa una alteración. Eso hizo que se fuera de línea toda la Mesopotamia. Si no hubiese pasado nada más, lo que hubiese ocurrido, que toda la Mesopotamia y Uruguay se quedasen sin electricidad, y que Argentina continental, digamos, lo que quedaba después de esa isla, tendría que haber habido un corte de 40% del suministro que durase unas pocas horas. Como después de eso, en parte porque la turbulencia que generó en la red fue muy grande, porque ya paradójicamente era un momento de muy baja demanda, sí. Entonces la distorsión relativa fue muy profunda, hizo que algunas distribuidoras no activasen sus sistemas de alivio de carga como correspondía, o sea que bajen la demanda, y algunos generadores se fueron del sistema antes. Todo esto que te estoy diciendo ocurrió en 24 segundos, ¿no? Wow. O sea, los primeros 4 segundos fue lo de la isla, y los otros 20 segundos fue cuando las distribuidoras, unas 74 distribuidoras, no efectuaron el alivio de carga correspondiente, y hubo unos 5 generadores que se fueron a una frecuencia a la que no se deberían haber ido. El sistema esperó 12 segundos después para ver si se restablecía, y como si no se cortaba el peligro de daño de máquinas que después te quedás 5 meses sin electricidad, se produjo, como en las palabras de los técnicos, el colapso total. Todo esto duró 24 segundos y después 13 horas y media restituirlo. ¿Qué van a hacer con la central térmica de Río Turbio? Otra pregunta. La central térmica de Río Turbio, hemos tratado de reducir los costos, porque está la central y la mina, ¿no? La central no está terminada, y la mina necesita ser mucho más eficiente para poder empezar a producir carbón. Trabajaban 2.900 personas cuando nosotros llegamos al gobierno, hoy trabajan 2.000. Wow. Habrá que seguir en ese camino. Hoy cayeron las acciones de las energéticas por segunda vez en 3 días. ¿Qué van a hacer? Dice la pregunta. Yo creo que cayeron las acciones de todos. De todos. No se puede hacer mucho, ¿no? Energías renovables. Posible fecha, renovar 4. ¿Existen dificultades en la capacidad de transmisión y futuro de la energía eólica? Hoy no existen problemas en la capacidad de transmisión. De hecho, se licitó y se adjudicó en los lugares donde había capacidad de transmisión redundante, fue uno de los criterios. Como yo dije, hoy estamos cómodos en términos de generación, no tenemos apuro. Sí tenemos una ley que dice que en el 2026 hay que generar 20% de energía renovable, pero todavía faltan muchos años.
y la realidad es que la tecnología avanza semestre a semestre. Y como también dije antes, el costo de capital es todo en ese tipo de energía, con lo cual yo creo que el momento que estamos viviendo hoy no es el más adecuado para licitar algo que vas a usar durante 20 años, ¿no? O sea, lo vamos a hacer, lo tenemos en los planes, pero seguramente no lo vamos a hacer ahora, ¿no? La oposición cree y comunica, en caso de ser gobierno, retrotraer los precios a antes del 2015. ¿Es posible? Todo es posible, yo espero que no lo haga porque sería volver a arruinar la oportunidad que tenemos y que acabamos de ver, ¿no? Acá de vuelta con expectativas en licitar el nuevo gasoducto este año frente al nuevo contexto macro. Mira, nosotros seguimos adelante con el gasoducto, tenemos interesados, tenemos fuente de financiamiento del FGS, el FGS está obligado por mandato a invertir en proyectos de infraestructura, en moneda dura, de largo plazo. Las dos centrales que vendimos tenían deuda y ASA con el FGS que le acaba de pagar, con lo cual si querés eso está en una cajita para poder financiar. También tenemos interés de OPIC, que es la agencia norteamericana de promoción de las inversiones y las exportaciones, que quiere participar del financiamiento. Es un proyecto clave para la Argentina, para el desarrollo de Vaca Muerta. Estamos en el proceso de consulta técnica, vamos a seguir adelante, veremos lo que pasa. Hace 10 días salió la noticia de una nueva reserva no convencional en Salta. Dicen que es superior a Vaca Muerta. ¿Es verdad eso? No lo sé si es verdad que hubo algunos descubrimientos, no lo sé. Lo que te digo es, yo dije los hidrocarburos tienen larga vida. En los últimos 30 años, la proporción de energía total del mundo de petróleo, gas y carbón pasó del 93 al 85, ¿no? Lo que acabo de decir, o sea, bajó 8% en 30 años. Renovables, con toda la furia que tenemos renovables, en los últimos 10 años pasó de 0 a 4, con lo cual yo creo que mis hijos van a seguir viendo y mis nietos van a seguir viendo hidrocarburos dando vuelta por ahí, y así todo creo que no vamos a terminar de sacar todo lo que hay abajo de Vaca Muerta, porque antes van a inventar algo que va a ser eso obsoleto, pero probablemente dentro de 100 años. Con los recursos que tiene Vaca Muerta tenemos para décadas y décadas de producción de hidrocarburos. Ojalá haya otro Vaca Muerta en Salta, ¿no? Claro, claro. Acá preguntan, ¿por qué no se dispuso de los 15 a 20 mil millones de dólares que se invirtieron en especulación financiera entre 2016 y 2018 hacia incrementar la producción en Vaca Muerta? Desconozco quiénes son los que invirtieron en especulación financiera y habrá que preguntárselo a ellos. ¿Se cerró el contrato con China por la central nuclear de agua liviana? No. ¿Y cómo se planea exportar el excedente de gas de Vaca Muerta? Bueno, eso sí lo estuvimos hablando. Vamos a la siguiente. ¿Cómo compatibilizar precios de productores en dólares y tarifas en pesos o ingresos de los consumidores en pesos? Todo en un contexto inflacionario y devaluatorio. Primero, de la tarifa que paga el usuario, la mitad está en pesos, porque el transporte y la distribución es pesos. Y si no pagás el gas y la generación si no pagás el gas en dólares, al final es lo mismo con la generación de energía eléctrica, porque fundamentalmente generamos energía eléctrica en Argentina, el 60 y pico % es con gas, y está bien que sea con gas porque es el recurso más barato que tenemos. En un país con nuestra historia de carencia de moneda propia, si no remuneramos el gas en dólares, no hay gas. Claro. Y ya vimos que si no hay gas, después se lo tiene que pagar en dólares a los cataríes al triple de precio. Exacto. ¿Cómo afecta el congelamiento de precios? Calculo que se hace referencia al que se anunció en el día de hoy, de naftas a Vaca Muerta, a las inversiones en Vaca Muerta, y si van a aplicar la ley de abastecimiento que aplicaba Guillermo Moreno. Hoy es un día un poco triste para mí.
pero viste, si estás sentado en los lugares que estamos sentados nosotros, tenés que asumir la responsabilidad que te toca. Obviamente el congelamiento de combustibles que anunció el presidente hoy a la mañana es una marca más de bajar la credibilidad de las inversiones a futuro, ¿no? Y uno de los instrumentos jurídicos que se va a salir publicado mañana es la ley de abastecimiento. ¿Cuándo se licitará Renovar 4.0? Cuando estén dadas las condiciones más favorables para hacerlo, ¿no? Hoy no así como digo, el gasoducto, que esté el gasoducto listo antes del invierno del 2021, es un ahorro importante de divisas para el país. En cambio, generación adicional de energía eléctrica, hoy tenemos de más, ¿no? Y hay varios ciclos combinados, que hay un proceso de inversión que se están cerrando, con lo cual vamos a seguir aumentando ya con las inversiones en curso de empresas privadas la generación de energía eléctrica, con lo cual no es urgente. Lo tenemos que hacer y está todo preparado para hacer, pero tenemos que ver el momento que sea más conveniente para la Argentina. ¿El proyecto GNL se hará por Chile o por Bahía Blanca? A lo mejor no tiene que ser o y puede ser y, porque si de verdad desarrollamos Vaca Muerta, puede haber más de una planta de GNL exportadora. Acá hay de vuelta una pregunta, pero bueno, vamos a ver si... ¿Podría hacer algún comentario sobre qué esperar en renovables de cara a próximas licitaciones? Insisten con Renovar 4, ¿no? Sí, es lo que acabo de decir. Sí. ¿Qué pasará con los proyectos del Renovar 2 que aún no iniciaron construcción? ¿Están pensando en conceder una extensión en los plazos originales, más allá de la resolución 52? No, hay un solo proyecto que se está por ejecutar, de los 143, hay un solo proyecto que ya se han vencido los plazos, se está por ejecutar la caución correspondiente, pero no vamos a dar alargamiento. La última, compatibilización de carga impositiva de la energía frente a la necesidad de desarrollo. Yo creo que la carga impositiva, no solo en energía, la carga impositiva en general, tenemos que pensar qué carga impositiva es soportable y es eficiente para generar inversiones, ¿no? Claro. Bueno, les pido un gran aplauso. Claramente a Gustavo Lopetegui, que, como él lo dijo, en un día muy difícil, vino acá a estar con nosotros. Así que te agradecemos mucho, Gustavo, y sobre todo lo que estuviste haciendo en la función pública.